Muy buen día, estimado magíster, estimados maestrandos. El grupo PET2 del curso Gestión de Riesgos 1 tiene el gusto de hacer la siguiente video presentación. Como expositores tenemos a Kenneth Catún, Santiago Gómez, Eddie Mendoza, Jefferson Reyes y Cindy Sactic. Riesgo de liquidez, gestión y control. Gestión del riesgo de liquidez. ¿Qué es liquidez? Es la capacidad que se tiene para hacer frente a las obligaciones financieras. Es la capacidad de transformar fácilmente un bien en dinero, o bien es la capacidad que se tiene de convertir los activos en dinero efectivo, de forma inmediata sin necesidad de generar pérdidas de valor significativas. La Superintendencia de Bancos nos da la siguiente definición como liquidez: es la capacidad de un banco para financiar aumentos de volumen de activos y para cumplir sus obligaciones de pago al vencimiento sin incurrir en pérdidas inaceptables. ¿Qué es riesgo de liquidez? Tenemos estas tres definiciones. Es la probabilidad de que la empresa tenga que vender sus activos por debajo de su valor de mercado cuando necesite liquidez. Mide la habilidad de poder hacer frente a las obligaciones a corto plazo. El riesgo de quedarse sin dinero para poder pagar. Es la contingencia de que una institución no tenga la capacidad de fondear incrementos en sus activos o cumplir con sus obligaciones oportunamente, sin incurrir en costos financieros fuera del mercado. El riesgo de liquidez puede presentarse de dos maneras. En los activos, al no disponer de activos suficientes líquidos, es decir, que puedan realizarse o cederse a un precio normal en caso de una necesidad. O en los pasivos, al tener vencimiento de obligaciones a corto plazo y no disponer de fondos, fuentes de financiamiento o bien tener poco acceso a ellas. Riesgo inherente. El riesgo inherente es aquel que puede existir de manera intrínseca en toda actividad. Puede generarse por factores ya sea internos o externos y afectar la rentabilidad y el capital de una entidad. No puede ser eliminado, por lo cual su identificación debe contemplarse en los planes de gestión de una compañía. El riesgo inherente es la susceptibilidad de que una persona, empresa o institución, pese a ser rentable en un momento dado, no tenga la capacidad suficiente para hacer frente a sus compromisos. No significa que una persona, empresa o institución sea insolvente. Quiere decir, en el desarrollo de las diversas operaciones existe el riesgo inherente de liquidez. La adecuada gestión del riesgo de liquidez disminuye el riesgo de quiebra y, a la vez, el financiamiento que se llega a necesitar para generar liquidez. Indicadores financieros. Son utilizados para medir la capacidad de afrontar las obligaciones contraídas a corto plazo mediante el análisis de disponibilidad de efectivo. Dentro de los indicadores financieros tenemos el de liquidez, que es el activo circulante dividido el pasivo circulante. Este nos indica cuánto posee la empresa, persona o institución en activos a corto plazo por cada unidad monetaria de deuda total. El indicador de solvencia, el activo total dividido el pasivo total, nos indica la capacidad de una empresa para hacer frente a sus deudas tanto a corto como a largo plazo. El indicador de rentabilidad, que es la utilidad neta dividido el promedio del patrimonio, es un indicador que permite evaluar la eficiencia de la gestión empresarial, mide la capacidad de generar beneficios y la viabilidad del negocio sin tener en cuenta el tipo de financiación. Prueba ácida, su fórmula es el activo corriente menos inventario dividido el pasivo corriente. Esta nos indica cuánto posee la empresa, persona o institución en activos a corto plazo por cada unidad monetaria de deuda a corto plazo. Rotación de cuentas por cobrar. Su fórmula es ventas anuales al crédito dividido el promedio de cuentas por cobrar. Este ratio nos muestra información respecto a las condiciones de las cuentas por cobrar de la empresa, indicando qué tan rápidamente logra convertir estas en efectivo. Y por último, el indicador de endeudamiento, que es el pasivo total dividido el patrimonio neto. Este ratio de endeudamiento es un índice financiero que se utiliza en la contabilidad para determinar qué parte de los activos de una empresa se financia mediante deuda. Este indicador ofrece una visión de cómo se financia la empresa, lo que proporciona una referencia clara de la cantidad de apalancamiento que posee esta entidad.
En la volatilidad de flujos de caja existen algunas definiciones, en las cuales en matemática, por ejemplo, es la medida de frecuencia e intensidad de los cambios de precio de un activo. También es una acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y por lo tanto esto constituye un indicador importante de liquidez. También representa una incertidumbre del retorno de los flujos de caja que componen el valor del activo. Concentración de activos líquidos y financiamiento a corto plazo. En este aspecto, la liquidez como característica del activo se mide por la facilidad de su cambio a efectivo. El dinero es el recurso más líquido que existe, pero el grado de liquidez se puede medir también a través de dos condiciones. Uno es la facilidad con la que se convierte en líquido a corto plazo sin que exista una pérdida en su valor. Y segundo es la incertidumbre o realización de la operación. También un activo dispone de un mayor grado de liquidez en cuanto más se pueda convertir en dinero en efectivo. Una de las características de estos puntos es que los activos líquidos son valores que vencen al término de 30 días. Otro es contar con fondo de activos líquidos que puedan convertirse inmediatamente en efectivo. También el activo líquido de alta calidad, en este aspecto su capacidad de generar liquidez permanece intacta, incluso en las tensiones que puedan existir en el transcurso de la operación de mercado. Y el financiamiento a corto plazo generalmente se representa en préstamos o líneas de crédito en plazos de hasta un año. Hablemos sobre el acceso a mercados de dinero. En síntesis, es la capacidad de poder obtener el financiamiento a corto plazo mediante la emisión o compra de instrumentos financieros que tienen alta liquidez y bajo riesgo. Esa es la parte importante y relevante, ¿no? Una rapidez muy pronta y el riesgo también es bajo. Estos instrumentos suelen ser bonos, certificados, letras, pagarés, entre otros instrumentos. El acceso a mercado de dinero permite a las empresas gestionar la liquidez para cubrir sus necesidades de capital, aprovechar las oportunidades de inversión y reducir su costo de capital como tal. Interesante es que no suele sobrepasar los 18 meses, puesto que debe ser dentro de ese corto plazo. Su función principal es de que deban servir para cubrir las necesidades de capital de trabajo, gestionar esta liquidez como tal y aprovechar las oportunidades de inversión. El mercado de dinero facilita el flujo de estos recursos entre los oferentes y los demandantes de dicho dinero y contribuye a la estabilidad financiera y al crecimiento económico. Bien, hablemos sobre los mercados que forman parte del mercado de dinero. Empecemos con la definición o partamos de esta premisa. El mercado de dinero se compone usualmente por mercados financieros a corto plazo, como la baja exposición al riesgo y la alta liquidez. Por ejemplo, algunos activos financieros suelen estar dentro de esta categoría por su naturaleza. Estos mercados suelen utilizarse para financiar necesidades de capital de trabajo, gestionar la liquidez o aprovechar oportunidades de inversión. Mencionando otros ejemplos, dentro de estos mercados podríamos ver que incluyen el mercado de divisas, el mercado de créditos, el mercado de seguros, el mercado de interbancario y el mercado de fondos públicos. Punto importante es que también se consideran los activos financieros, pero debe recordarse que se emiten tanto por entidades públicas como por entidades. Los mercados de renta fija privada son aquellos donde se negocian valores emitidos por empresas y otras entidades privadas que reconocen una deuda y se comprometen a pagar tanto el interés y a devolver el capital en un plazo determinado. Estos valores con diferentes características, plazos, riesgos y rentabilidades se emiten en el mercado primario o secundario. Algunos ejemplos del mercado de renta fija privada son el mercado de pagarés de empresas, el mercado de bonos y obligaciones simples, el mercado de obligaciones subordinadas, el mercado de titulaciones hipotecarias o de activos y el mercado de cédulas hipotecarias. Además, existen otros mercados más especializados o segmentados. Bien, en cuanto a la gestión y control de riesgo de liquidez, es
este proceso busca asegurar que una entidad financiera como tal pueda cumplir con sus obligaciones financieras, tanto en condiciones normales como en condiciones de estrés, sin afectar su solvencia o reputación. En pocas palabras, busca mitigar este riesgo de tal forma que pueda favorecer una liquidez para la empresa y demostrar una solvencia. Para poder llegar a determinar esto, implican algunos factores. Estos factores podemos empezar a través de la identificación de las fuentes y uso de liquidez, así como los factores que pueden afectar la disponibilidad y el costo de los fondos. También podemos medir el nivel de exposición al riesgo de liquidez, utilizando indicadores, ratios financieros y modelos apropiados, tal como vimos en los ejemplos de nuestro compañero Jefferson. Podemos utilizar también o monitorear como tal el riesgo de liquidez mediante el seguimiento de los flujos de efectivo, el saldo de caja, los mercados financieros y las condiciones regulatorias. La rotación de las cuentas por cobrar es una medida que indica la cantidad de veces que una empresa puede cobrar a sus deudores en un determinado tiempo. También es un indicador que se debe medir periódicamente, esto para determinar el promedio de las cuentas por cobrar y para que nos muestre la rotación en números de días y en las veces que se pueda hacerse efectivas durante un periodo determinado. También nos muestra la velocidad con la que se cobran las cuentas, la capacidad que se tiene para transformarlas en efectivo. Las cuentas por cobrar suponen un riesgo de cobranza y requieren gastos indirectos a realizarse. Por ejemplo, para el pago del personal para autorizar créditos o para dicha cobranza. Si dichas cuentas por cobrar se reducen en una política de créditos demasiado restrictiva, esta podría influir negativamente en las ventas. Por lo tanto, se debe de administrarse con eficacia. La rotación de las cuentas por pagar nos van a mostrar la velocidad en la que se pagan las deudas de una entidad. También nos muestra la oportuna gestión de la deuda y la determinación para la ayuda de toma de decisiones. En los activos corrientes de la operación de una entidad podemos encontrar los inventarios. Esto se puede financiar como cuentas por pagar a los proveedores y representan por lo general un financiamiento libre de interés, por lo tanto representa una mayor estrategia que al buscar un financiamiento de una compra. La rotación de las cuentas por pagar indican el número de veces que durante un determinado tiempo la empresa ha pagado sus deudas contraídas por los proveedores. También determina si una empresa tiene suficiente efectivo para cubrir sus obligaciones a corto o largo plazo. Gobierno, organización y funciones. Acá podemos encontrar la estructura, la cual inicia por unidad administrativa de riesgo, comité de gestión de riesgo y consejo de administración. En la unidad de administración de riesgo podemos encontrar la unidad operativa que propone al comité de gestión de riesgo y políticas y procedimientos, los límites y controles, así como los planes de contingencia a partir del riesgo que se considere razonable. En el comité de gestión de riesgo encontramos la realización de análisis para crear estrategias que propone el consejo de administración, las estrategias para la implementación de políticas y procedimientos y límites y controles. Dentro del consejo de la administración encontramos la toma de decisiones, aprueba y velar que se implementen los procedimientos y límites y controles, así como los planes de contingencia, y conoce y resuelve. Pruebas de tensión. Es la preparación de escenarios mediante la utilización de supuestos relacionados con la exposición al riesgo de liquidez, considerando posibles alteraciones en la liquidez fuera de su contexto normal. Esto lo podemos analizar mediante el análisis de sensibilidad, análisis de escenarios y análisis de contagio. Constituye una herramienta valiosa al evaluar los riesgos que enfrenta el sistema bancario.
permite figurar escenarios en el tiempo sobre la estabilidad y la solvencia del sistema financiero. Esta herramienta permite medir las pérdidas potenciales.